Continuamos con Manuel Rosas en Exitosa. Esta es la hora en todo el Perú, estamos a las 9 de la noche con 5 minutos. Perú, esta es la hora 9 de la noche con 5 minutos. Voy a conversar, está conmigo en estudios, el experto en temas internacionales. Estoy con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, analista internacional. Para hablar del Papa, pero desde la perspectiva de, digamos, de los ojos del mundo y de las complicaciones que tiene la Iglesia Católica. Es una complicación que ha llegado un poco menos a Sudamérica, pero que desde hace algún tiempo en Europa es realmente muy fuerte. Hay que decir una cosa con la más absoluta sinceridad, o sea, la fe, la creencia, la cercanía, la participación, o si usted quiere decir la militancia, la feligresía católica en Europa realmente ha ido disminuyendo en los últimos años, sobre todo en la última década, de manera bastante vertiginosa. Y esto no es nuevo, eso hace algún tiempo. Yo les he dicho hace 2 días. Por eso Juan Pablo II llamaba a Sudamérica y a América en general, pero Sudamérica en particular, el continente de la esperanza. La verdad es que era esperanza para el catolicismo, para un poco seguir manteniendo en pie. Y por eso es que no es casualidad que Jorge Bergoglio, un obispo de Buenos Aires, un cura de parroquia, uno de los más pobres que en Argentina, termine siendo Papa precisamente en el reconocimiento que el sostén católico del mundo es Sudamérica. Y es bueno eso por una parte porque, claro, Francisco conoce perfectamente nuestro lenguaje, nuestra vida, nuestra idiosincrasia, sabe todo lo que ha atravesado la fe católica, la fe cristiana en general, y cómo se ha adentrado formando una especie de imbricada cultura religiosa que tiene mucho de religiosidad en gran parte de nuestro continente. Y con Miguel Ángel voy a hablar, por supuesto, de lo que ha sido en Chile el abordaje de temas como el asunto de los aborígenes mapuches, el tema de la agresión sexual, que en el Perú también tiene un efecto y en el mundo tiene un efecto, lo de Boston, por ejemplo, lo de Maciel en México, ¿no? Y tanta otra cosa más. Miguel Ángel, qué gusto saludarte, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Manuel, encantado de estar contigo acá. Bueno, los temas abordados por el Papa Francisco en Chile son temas polémicos a los que no le está corriendo, sí, está hablando. Para algunos puede ser insuficiente, quizá no le alcancen el convencimiento, pero que los toca, no es que se eleva la estatua ni se enajena, sino que los toca, ¿no? Y además porque el Papa Francisco, Emanuel, nos está mostrando el verdadero discurso y la actitud de humanidad de un papa. O sea, lo llamamos Santo Padre porque efectivamente es elegido por obra y gracia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, según el catolicismo, son las reglas básicas del acto de credo. Pero el papa es un ser humano y en esa humanidad hace un reconocimiento, y ese sí es un paso adelante de lo que había tenido la Iglesia como conducta, por ejemplo, en el caso del abuso sexual. Tradicionalmente, la actitud recóndita, esconder, ocultar. Por eso es que cuando fue ungido Papa en el 2013, el 13 de marzo, lo primero que hace es en las semanas siguientes ir penetrando de a pocos en la curia romana. ¿Qué cosa es la curia romana para la gente que nos ve y nos escucha? El grupo de los doctos, los pensantes de la Iglesia, los que habían articulado a la luz del Evangelio, por supuesto, y a la luz de la doctrina social de la Iglesia, esas concepciones que han marcado la pauta de la Iglesia en 2000 años. Entonces, son los guardianes de la doctrina de la fe. Así es. Ratzinger es definitivamente el ex Papa Benedicto XVI. Bueno, sigue siendo Papa, ¿no? No en funciones, pero le reconocen una especie de Papa benemérito, una especie de Papa moral de la Iglesia. Ha sido uno de muchísimos años un guardián de la doctrina de la fe, o sea, de la fidelidad a lo que es la interpretación católica de todo el discurso, en todo caso, de todo lo que es la Biblia y el Lo has tocado de manera afirmativa porque él es el verdadero creador era el hombre pensante de Juan Pablo II. Sí, claro. ¿no? Entonces,
el tema de los abusos sexuales cometidos por ministros de la iglesia, habían decisiones por parte del clero para evitar lo otro, lo que tú decías al comienzo, es decir, la pérdida de fieles. Y esta pérdida de fieles, la iglesia, fíjate tú, ha sido una preocupación permanente. Cuando se produce en 1222 la etapa pre de la reforma religiosa con Juan Wycliffe, luego durante el siglo XVI, Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII, los grandes reformadores. Los grandes reformadores, los reformistas. claro. ¿Qué era lo que le preocupaba a la iglesia como acto de acción inmediata a esta reforma religiosa? Pues evidentemente perder fieles, por eso vino la Santa Inquisición, ¿ya? Entonces, esto no es nuevo. Sin embargo, en los tiempos en los que vivimos, evidentemente, comporta y tiene una connotación increíble. El Papa ha dicho, me da vergüenza, siento dolor por los abusos sexuales perpetrados por ministros de la iglesia. Cuando venía en el auto, te escuchaba claramente y decías muy bien. El paso que acaba de dar el Papa, y salto cualitativamente de Santiago a Lima, es que no solamente es marcar distancia, como lo acaba de hacer con el caso de la intervención del sodalicio de vida cristiana, o como se tiene que hacer en Chile con el caso de el sacerdote imputado, ¿no? Fernando Caradima. No solamente es eso, sino también la segunda parte. La iglesia debe ir de la mano con la judicialidad. Por tanto, el segundo tiempo del señor Figari deberá ser que el acto imputable de la denuncia, acuérdate que fue archivado, luego se reabrió el caso, la extradición, sin que el Papa haya llegado a Lima, tenemos que decirlo, la extradición de Figari al Perú para que pague cuitas, primero juzgamiento y segundo seguramente hay una inmensa cantidad, tú lo sabes, de denuncias, de testimonios por abusos sexuales cometidos en el marco del sodalicio que tendrán que ser investigados y habrá un juzgamiento. Entonces solamente así vamos a evitar que la sociedad crea que hay un acto impune en el aire y estas manifestaciones públicas que hemos visto, ahora vuelvo a Santiago de Chile otra vez, son en parte, no hay que desconocer que hay anarquistas, ateos, que siempre van a ver mal a la iglesia, ya están hablando de cuánto se ha gastado, pero también están los otros que hay que escuchar, los familiares y los directamente afectados. Con los que se ha reunido el Papa ayer, anoche. Se ha reunido una reunión privada, claro, interesante. No se ha filtrado absolutamente nada, pero lo que han dicho alguna gente muy cercana es que ha sido una reunión muy profunda en la que el Papa ha escuchado y ha pedido, además, lo que ha pedido Francisco a las víctimas de Caradima y su gente de abuso sexual en Chile, es que se abran lo más que puedan, que él va a escuchar absolutamente todo, aunque sea descarnado lo que se va a decir, porque las interioridades y los detalles evidentemente son, pues, feos, para decirlo de alguna manera. Pero lo que he dicho, ábranse todo lo que se puede. Entonces ha sido una conversación aparentemente liberadora, ¿no? Fíjate, Manuel, creo que el Papa, en una suerte de espacio cerrado, debe tener conversaciones muy, pero muy privadas con los... el arzobispo de Santiago y los obispos, porque pareciera que la iglesia chilena no ha ido caminando al mismo ritmo que lo que viene haciendo el Papa. Tú no puedes llevar a una misa como la que hubo ayer en el Parque O'Higgins a un obispo, por más que diga y que no tenga ninguna implicancia, haya sido abiertamente imputado como encubridor del caso Caradima. Los medios internacionales es lo que más han destacado. Pero claro, entonces... En Estados Unidos, en Europa, los que han cubierto la llegada del Papa, además de cubrir, por supuesto, sus actividades y su discurso y la homilía, ha sido ese detalle. Y lo han hecho ver como una contradicción, una especie de incoherencia. Yo creo que el Papa, mira, el Papa maneja la iglesia, la conduce como pastor universal, como vicario de Cristo, pero las iglesias locales
el modus operandi no lo tiene que conocer al detalle. Entonces, estoy seguro, persuadido que si el Papa hubiera conocido estas cuestiones, seguramente hubiera preferido la discrecionalidad para evitar lo que hemos visto en las últimas horas. Miguel Ángel, permíteme un instante. Tengo una información con Marcial Vileda desde los exteriores de las calles de Lima. Lamentable accidente de tránsito, Puente Benavides, con sentido hacia el sur. Me dicen, a ver si me confirman, Marcial, una persona fallecida y probablemente algunos heridos. Marcial, estamos en vivo para todo el Perú. Adelante. Efectivamente, Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches a ti. Estamos en información en vivo de Radio Éxitos. En estos momentos nos encontramos en la vía de la Panamericana Sur, en el sentido que va a Vía El Salvador, claro, al sur, lo has dicho, y donde pues se registra un lamentable accidente de tránsito. Al parecer, el despiste de un enorme unidad pesada, un camión, un tráiler que al parecer ha perdido el control del chofer porque las huellas se hacen notar aproximadamente a 30 metros de diámetro, y además incluso se ha llevado un moderno automóvil de placa B47368. Es un moderno auto negro marca Kia, que también los ocupantes han resultado heridos, ya fueron derivados a los hospitales cercanos de la zona, pero lamentable sí ha corrido la mala suerte los conductores de una moto lineal. Al parecer venían 2 personas. Bueno, se habla de 3 porque hemos encontrado a una menor de edad de aproximadamente 15 años llorando al costado del cadáver, y luego también fue consolada por la policía. Es muy triste y lamentable porque la madre de esta menor pues ha fallecido en el acto. La moto lineal está totalmente casi destrozada, digamos así, casi destrozada, y al costado yace el cuerpo de esta mujer mayor de edad, y la sangre lo dice todo lo grave de este accidente, que está regada aproximadamente a 4 metros. ¿Te imaginas? Es un panorama muy triste a esta hora que se puede vivir, esta hora de la tarde. Incluso los restos de los parabrisas del moderno auto Kia también, que ha sido investido por este enorme camión tráiler, están regados a lo largo de la pista. Acaba de llegar la policía de tránsito, también ya vienen haciendo coordinaciones con policía de Irinque para tratar de llevar pues las investigaciones respectivas, a la espera de un fiscal que aún no llega, porque así solamente ha ocurrido hace momentos este accidente para hacer el levantamiento del cadáver. Muy triste, muy lamentable. Ya vemos también que en este momento se acaba de apersonar a esta zona algunos familiares más de la difunta llorando. Es una escena muy triste, Manuel, en la que podemos describir que otra vez más se tiñe de sangre nuestras pistas de nuestra capital, quizás por alguna imprudencia, materia de investigación, pero ya fueron derribados los choferes de las 2 unidades, tanto del Kia investido y de este moderno tráiler, para realizar los exámenes pertinentes, Manuel. Correcto. Muchas gracias, Marcial. Lamentable la información, realmente lamentable. Accidente con resultados fatales. Cuerpo sin vida de una mujer mayor de edad que iba aparentemente con la pareja, iba con la hija en una motocicleta, en un choque de 2 vehículos mayores, en el que el vehículo menor, o sea el tercer vehículo, termina aparentemente siendo el más afectado. Estamos hablando del Puente Benavides con sentido hacia el sur. Entiendo, el tráfico debe ser un infierno a esta hora de la noche. Estamos hablando de las 9:18 y esperamos que lo más pronto posible se esclarezca este hecho. Pero otro detalle, como para ver si podemos hacer tareita, Omar. Otra vez un tráiler, ¿eh? Otra vez un tráiler. En accidentes últimos que estamos teniendo hay una constante. Se llama tráiler. Esta es la hora, 9:19. Discúlpame, Miguel Ángel, ha sido una interrupción por una información de último minuto. Seguimos con el tema del Papa. El Papa sabe, sin ninguna duda, que los ojos del mundo, de críticos y no críticos que siguen su camino, su peregrinaje constante, en este caso de Chile y Perú, están siempre atentos, y los oídos también, a este tema que le está costando enormemente a la Iglesia Católica, que es sacudirse de la pederastía, de la pedofilia y de los abusos sexuales en el mundo. Es decir, que los Bernard Lau, que acaba de fallecer hace poco, siendo finalmente el encubridor más grande de lo que ha pasado en Boston, que ha sido quizás el escándalo, que incluso se ha llegado a ser una de las películas taquilleras más exitosas de los últimos tiempos, y de cómo ha sido el periodismo el que ha terminado contribuyendo enormemente para sacar esa información. Maciel en México, que ha sido una estela lamentable en un brillante papado de Juan Pablo II. Brillantísimo papado. El Papa, el peregrino de la paz, el mensajero de la paz, el Papa más viajero del mundo, el Papa que llegó definitivamente abriendo las ventanas incluso más allá de lo que el propio Vaticano II, en el Concilio Vaticano II se pedía. Realmente refrescó a la Iglesia, abrió las puertas al mundo, mantuvo la fe en el catolicismo internacional, pero se fue con la estela
de haber lamentablemente no haber tenido la firmeza con Maciel, sino en algunos casos incluso de una cercanía que terminó siendo muy criticada, ¿no? Sí, fíjate, Manuel, todo tiene su tiempo y hay cosas que llegan y antes de que produzcan una hecatombe en el propio seno de la Iglesia Católica, los que dirigen la Iglesia, en este caso el Papa, los cardenales, los arzobispos, tienen que tomar nota de cuál es la secuencia que le está tocando a la Iglesia en los diversos tiempos, en los momentos. Y las acumulaciones de denuncias, montañas de denuncias que hemos visto que tú estás citando y que se han auscultado en el mundo entero, ya no podían ser objeto de la indiferencia por un papa. Sí, claro. Y creo que Francisco allí sí está marcando el gran derrotero diferenciador de sus antecesores, que fueron buenos papas, que cada uno tuvo su tiempo, su momento, pero que en este tema que le ha costado a la Iglesia, mira, en el caso de Chile, 60% de la población es católica. En los últimos 25 años ha perdido 20% de católicos. Nosotros en la última década hemos perdido como 10%. Pero con una diferencia. Mientras en el Perú, los que hemos perdido siguen la feligresía de otras comunidades. Sí, van a los evangélicos, en el a las iglesias caso de evangélicas. Chile, no, nada de eso. En el caso de Chile, se vuelven agnósticos o se vuelven ateos. O sea, no creen en nadie, no creen en Se Dios. vuelven antis, se vuelven anti-iglesia, anti-papa, anticatolicismo, precisamente por esa herida, ¿no? Y eso es que hay que malo. curarla. Eso, mira, estamos viendo, me preguntaba hoy en la mañana, estábamos conversando con mis hijas y comentábamos, una capilla más quemada. ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Qué está pasando? La gente está perdiendo el credo. Es que están pasando cosas que llevan a una situación como la que ha dicho la señora, la esposa del expresidente Eduardo Frei. Ha sido muy dura ayer. Sí, muy clara. Yo no le creo nada al Papa. Muy clara. Y es que no es que el Papa tenga directamente que ver. Él está trabajando y haciendo mucho. Sí, y yo creo que el Papa entiende esas posturas, pero evidentemente hay que también darse cuenta que él es el máximo representante de una organización de 2000 años, que tiene una curia dura, ¿correcto? Muy dura. Que tiene además en todo el mundo obispos que hay que controlar y que, mal que bien, en lo humanamente razonable, termina siendo una organización humana. Sí, claro. Claro. Y lógicamente yo me imagino que entrar, digamos, a la renovación, a la revolución, para decirlo de alguna forma, debe ser muy pesado y no le puedes decir a un año y medio de su papá, darle a la Iglesia Católica en año y medio lo que no ha tenido hace 2000 años. Hay que pedirle un poco de paciencia. Y es un Papa y de que tiempo, ¿no? desde el 2013 a la fecha, que van 4 años y medio, casi 5 años, está marcando cosas. Por ejemplo, habló de las diaconisas. Mujeres. Eso, por ejemplo, es un tema extraordinario. Claro, como era en los tiempos de la iglesia primitiva. Y ha tocado un tema que es importante porque ha dicho, bueno, o sea, no queremos mujeres en la iglesia para estar lavando los platos de los curas. Así es. O sea, o para que llegue en el... Mira lo que ha dicho. O sea, no puede ser que tengamos en las iglesias a mujeres que lleguen en el mejor de los casos a ser secretarias de parroquia. Lo que está diciendo, y plantea el tema de la igualdad de hombre y mujer en la iglesia, que es complicado. Ahí es donde quiero llegar. Es el Papa de la igualdad de género. Bueno, hasta ahora en el discurso, hay que decirlo. Bueno, ojalá empiece a hacer algunas cosas, ¿no? Pero o sea, una mujer si sacerdote que oficie misa sería extraordinario las formalmente. mujeres que están rodeando al Papa últimamente están en cargos importantes. Es verdad que no son religiosas, pero son los cambios que se van produciendo. Otro tema, por ejemplo, es el tema de los homosexuales. Nadie quería hablar de los homosexuales. Un tema tabú. Y el padre dice, el Santo Padre dice, ¿quiénes somos nosotros? No somos nadie para condenar. Para juzgar, para lanzar una piedra, etcétera, contra los homosexuales. Fíjate, Manuel. Y les abre la puerta a la iglesia. Les abre la puerta a la iglesia. Homosexuales mucho más morales que heterosexuales. Tenemos que decirlo. De manera que son como los fariseos, los que siempre se rajan las vestiduras y paran criticando. Raza de víboras, sepulcros blanqueados, claro les ha dicho Jesús cuando les botaba del templo de su padre. Bueno, pero y este discurso, ¿tú crees los fariseos que había hace 25 o 30 años? No había.
no hay ningún antecedente. Ese es el acto innovador del Papa Ahora, que llega al Perú. ¿Cuál es la expectativa en el país que probablemente igual en el mundo? Porque insisto, es un tema de la prensa internacional, los observadores, los analistas que van siguiendo al Papa y van viendo, ok, ya está en Chile. Y claro, ya saben cuáles son los temas de Chile. Ahora va a venir a Perú y evidentemente el tema Caradima acá en el Perú es el tema Figari. Y ahí yo tengo una duda y quería preguntarte, Miguel Ángel. Porque el Vaticano se maneja de dos maneras, ¿verdad? Es, por cierto, el centro de una organización mundial que se llama la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo es un Estado soberano que se mueve como el Estado peruano, que tiene lógicamente sus reglas, tiene sus normas, tiene, por ejemplo, los nuncios apostólicos que terminan siendo una especie de embajadores en el marco de una cancillería que no tienen necesariamente, o no tienen solo la función cristiana, sino la función de representación del Estado Vaticano como Estado y no como en este caso como curia. ¿Cuál debería ser la conducta en este caso del Estado Vaticano desde la legislación internacional sobre el asunto Figari y la relación legal con la justicia peruana? ¿Y cuál debería ser la actuación del Papa en representación de ese Estado soberano que tiene que responder a las leyes internacionales y no como el Santo Padre que probablemente esté oficiando misa y esté dando bendiciones y esté echando agua bendita a la gente, sino la decisión en este caso, desde el punto de vista legal de Estado soberano del Vaticano? Fíjate, qué bueno que lo digas, Manuel, porque cuando hemos visto en la llegada a Chile, y va a pasar aquí en Lima, en el Perú, está llegando el jefe del Estado Vaticano y el pastor universal. Las dos cualidades intrínsecas del Papa Francisco. Pero el Papa ya adelantó, ya dijo, ya actuó. Cuando la Iglesia de Francisco dice que se interviene la organización del sodalicio cristiano, nombra un interventor. Nombra un interventor que es un obispo, colombiano. Lo que está haciendo son dos cosas. Es una intervención administrativa, es una intervención presupuestal, económica. El sodalicio de Vía Cristiana ya no tiene actuación propia. Depende de Roma, directamente. Depende en estos momentos de Roma. Con lo cual, el Papa, como decía al comienzo, al marcar distancia, está dejando que, al haber un acto de intervención, seguramente también le van a tocar la puerta a los interventores la justicia local. Y cuando eso se produzca, entonces tendrá que cobrar vida la postura y la posición que corresponde. Es decir, una iglesia que pueda tomar medidas desde el Evangelio, desde la iglesia, desde los preceptos, desde el derecho canónico con sus ministros, y la otra, su tamaña responsabilidad de dejar hacer que la justicia pueda cumplir su cometido. Eso me interesa. Y en ese ámbito, porque lo otro es más o menos sigue siendo la curia, ¿verdad? La intervención. Y en ese ámbito, en el segundo, la iglesia no tiene ninguna cualidad ni capacidad para poder detener acciones de carácter punitivo. Por eso te hablo de la extradición. La extradición no la va a detener el Vaticano. No podría hacerlo. Pero eso esperamos, ¿ah? Bueno, yo no sé por qué tengo alguna duda. ¿Crees que no? ¿Crees, bueno, Miguel, que no? Yo creo que el Papa... O sea, yo siento que ese es el reto de Francisco en relación a Perú. Que ese es el reto, el asunto de decir, con dolor, porque también hay que entender. Es decir, no le puedes pedir a Francisco que sonriendo diga, toma, te regalo a Figari. Finalmente Figari ha sido un hombre que ha forjado una organización y lo ha forjado en Perú, lo del sodalicio, con dolor porque es un sacerdote, con dolor porque vistió la sotana, con dolor porque es un ministro de la iglesia, con dolor porque representó a la iglesia en un sector importante, porque ha tenido una misión que en el papel probablemente ha sido interesante, ha tenido una autorización de Roma y del Vaticano, pero que cumpla con la obligación, o sea, que digo yo que ese es el reto. Sí. Que en algún momento Francisco diga, con todo el dolor del mundo, tengo que cumplir con una primera responsabilidad que es el asunto de la ley. Sí, señor, aquí está Figari y por supuesto... Yo creo que ese paso se va a dar porque también está en juego la propia direccionalidad de la iglesia, de un papa que ha dicho lo que hemos escuchado en Chile, pero donde ya él ha tanteado, ha visto, ha sentido que lo que la gente quiere es que se materialice el acto que impida la impunidad. Mientras hay impunidad, entonces van a seguir viendo actos
de gentes que van dejando la feligresía. Exacto. Y la iglesia del Papa Francisco, si uno mira el derrotero de lo que él viene haciendo, estoy persuadido que va en ese camino. Ahora, una de las cosas que tiene que haberse dado cuenta Francisco, el Papa, es que en cuanto dijo esa frase, sentida, yo lo sentí, mi percepción subjetiva, insisto, pero algunos podrán decir lo contrario, yo sentí que hace una expresión sentida y sincera cuando dice siento dolor y vergüenza. Tiene que haber sentido el Papa que al terminar la frase, había un aplauso brutal. Claro. O sea, 400.000 personas que estaban en la Plaza O'Higgins, un poco más, un poco menos, probablemente se calculaba entre 400 y 500.000, esperaba eso. O sea, ciertamente el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, el asunto de la dogmática y del magisterio social y cristiano de la Iglesia Católica, por supuesto todo el mundo espera, todos los católicos esperamos, pero este reconocimiento inmediatamente desencadenó una respuesta en masa que estoy seguro que Francisco tiene que haber sentido eso como una necesidad que hay que responder. Mira, lo que tú acabas de decir es clave en las relaciones internacionales. Los actores visibles, que son los protagonistas, los jefes de Estado, el Papa es un jefe de Estado, tienen que esa simbología expresarla, porque acerca o rechaza. Una de dos. En este caso, evidentemente, el aplauso que hemos visto y la respuesta social ha sido inmediata. Claro, también han salido aquellos en esa porción menor que han dicho que no nos basta que pida perdón, queremos que vaya a la acción. De todo hay pues en la viña del Señor, pero lo ha hecho el Papa y esa es una actitud de avanzada. Otra vez, si miras hacia atrás, en el tenor del discurso de los sumos pontífices del siglo XX nada más, no vas a encontrar este tipo de retórica de un sumo pontífice que llega a un país golpeado por esta insanía y dice directamente insisto además en el ejemplo de Juan Pablo, que has tenido un papado extraordinario, pero que tiene esa estela oscura con lo de Maciel. Lamentablemente, digamos, contaminando, porque bueno, finalmente el Papa es un ser humano y su obra es una obra humana y no puede ser perfecta, perfecto solo es Dios y la acción divina. Pero ahí hay un tema que sí queda como una especie de espina atravesada en esa gestión del papado de Juan Pablo en su vinculación lamentable o en esa especie de tolerancia, por no decir encubrimiento para no ser duro, pero tolerancia excesiva a todo lo que pasó en México y que estuvo en sus manos, definitivamente tomar una postura más clara y condenar a Maciel, por más que fuese Maciel, condenarlo porque tenía que haberlo condenado en nombre de México, en nombre de la Virgen de Guadalupe. Ese pueblo mexicano es un pueblo que igual que el peruano, católico, creyente, que tiene en la Virgen de Guadalupe además el centro de la simbología más extraordinaria de su fe. Fue un caso muy sonado, emblemático, no me gusta la palabra, pero sí lo fue, y que sonó y que tuvo un nivel de repercusión muy grande. Creo que la iglesia del Papa Francisco en estos momentos tiene grandes retos, un siglo XXI distinto, un siglo XXI donde el Papa Francisco es amenazado, lo quieren decapitar los yihadistas, un Papa Francisco que no tiene ningún miedo, los enfrenta, va hasta Egipto en pleno marco de atentados terroristas, un Papa Francisco que le están diciendo que vaya a Argentina y él con la probidad que corresponde sigue rezando por el pueblo argentino y buscará el momento adecuado. O sea, es un Papa racional, ¿ya? Y la racionalidad es un buen preludio de lo que viene haciendo Francisco en la iglesia. Estamos en cuenta regresiva, para la llegada del Papa, que será a las 5:20 de la tarde del día de mañana, jueves, a territorio peruano. Miguel Ángel, le agradezco muchísimo por estar con nosotros. Siempre es un gusto hablar contigo. Manuel, te obsequio mi libro, Francisco entre nosotros, que qué bonito. ha editado el diario Ojo. Excelente. Donde justamente contamos lo que tú estás comentando, diciendo. Un Papa Francisco humano y que da el gran salto en la iglesia de decir las cosas por su nombre. Correcto. Toca los temas sin ningún prejuicio, sin el qué dirán.
Claro, Por tiene eso es la que- tiene la cercanía de un latinoamericano, de un sudamericano, de un argentino. No tiene la frialdad de un europeo, ¿no? De un polaco, por ejemplo, Claro. o de un alemán como Ratzinger, ¿no? Evidentemente es un tipo más expresivo, mucho más cercano, y por eso es que también genera mucho más cariño, ¿no? Oye, qué lindo libro. Muchas gracias. Gracias por el gesto, Miguel Ángel. Gracias, Muchas gracias. muy amable. Nos vamos a la pausa. Retornamos con la última media hora aquí en Exitosa, la radio del Perú. Ya regresamos con Manuel Rosas en Exitosa.